Vamos a ir a nuestras Biblias en el capítulo 1 de Tito, de la carta de Pablo a Tito. La semana pasada hicimos un break en la serie de la enseñanza sobre las cartas pastorales o sobre la labor pastoral, que está enfocada en el aspecto del servicio en nuestra iglesia, pero que también se traslada a todas las personas que incluso no sean ministros oficiales o pastores. Porque todos servimos y todos debemos apoyar la obra pastoral. Aunque no tengamos un título de pastor, servimos para ayudar a caminar a las ovejas de Cristo. E hicimos un break porque terminamos la segunda carta de Timoteo. En ese break estuvimos hablando algo muy importante y es sobre el poder en la debilidad, viendo cómo Dios nos fortalece por su gracia. Y eso no debe quedar desconectado de lo que vamos a ver hoy, como lo vimos en 2 de Timoteo 2, cuando hablamos de discipular y esforzarnos en la gracia. Todo esto es por la gracia del Señor. Y quiero hacer el énfasis antes de leer el texto. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer solo los versículos 7 al 9. Tito, carta de Pablo a Tito, está después de la primera y segunda de Timoteo. Carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que el obispo, el mismo anciano o pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, diríamos hoy en día no borracho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta porción es como el eje central de todo el capítulo. El tema nuestro es la irreprensibilidad pastoral. Y tomando uno de los elementos que allí se tocan sobre el carácter o sobre la vida del ministro, del pastor, déjeme poner en su mente una ilustración o un ejemplo. ¿Qué tan lógico le parecería a usted que alguien estuviera evangelizando ebrio o borracho? No coordina, ¿cierto? Pues tan ilógico como una persona evangelizando borracha o drogada o cometiendo un delito y en medio de dejarse llevar por un pecado, estar compartiendo del Señor. Debe ser ilógico para nosotros poder servir a Dios en el nombre de Cristo, llevando la palabra de Dios y queriendo que otros lleguen al Señor sin santidad, sin ser fieles al Señor. Debe ser ilógico, aunque como lo dijimos hace un momento, es por gracia, no por obras, pero la gracia de Dios produce obras en nuestra vida y nos santifica. Entonces, no por hacer el énfasis en la gracia vamos a perder el énfasis en los frutos, porque la gracia verdadera produce el fruto. Y el líder cristiano especialmente debe ser irreprensible o ejemplar, para usar una palabra más moderna, en su vida, para que sea un verdadero instrumento del Señor. Sea, como dice en otro texto, un instrumento útil al Señor. Y no más bien le sea de tropiezo a los que caminan en el Señor o a los que quieren caminar en el Señor. Esto obviamente, de nuevo, porque es que cuando uno enseña sobre características del carácter, tiene que hacer énfasis que es por la gracia del Señor, para que no se vayan de aquí pensando es que yo no soy capaz, yo no puedo. Es por la gracia del Señor que alguien puede ser capacitado y transformado y de ejemplo. No estamos hablando de perfección total. No existe de este lado de la eternidad, sino solo una persona lo hizo, nuestro Señor Jesucristo. Los demás
podemos llegar a ser ejemplares, irreprensibles, o como en el libro de Job se le llama al mismo Job, perfectos en el sentido de íntegros, o en todas las áreas de nuestra vida transformados por el Señor continuamente hasta un nivel de santidad que, entre otras cosas, para todos se demanda, como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor, pero no en todos se manifiesta de la misma forma, porque algunos tenemos algunas debilidades mayores o diferentes a los otros. Lo que es pecado para usted, para mí puede no serlo, y no necesito enfatizar tanto mi cuidado en el Señor en esa área. Todos tenemos que crecer en santidad, pero no en todos se ve eso de la misma forma, en el sentido de que no todos hacemos un trabajo en las mismas áreas de forma fuerte. No perfeccionismo, pero tampoco libertinaje. No, que porque somos salvos por la gracia del Señor entonces podemos vivir como caiga. No, porque la gracia de Dios transforma. Entonces, si se supone que eso es para todos los creyentes, se supone que para el ministro más. Hay que hacer una aclaración. En las cartas de Pablo a Timoteo se desglosan más cosas personales de Pablo a Timoteo, aunque Pablo también estaba pastoreando, o por lo menos supervisando un tiempo la iglesia de Éfeso. Aquí Tito en Creta. Pero en esta carta a Tito, Pablo no da tantos detalles íntimos de su persona o tantas pistas de cómo era la vida de Tito. Se dedica más a recordarle el encargo ministerial. Aún sin embargo, este capítulo es muy similar al capítulo 3 de Primera de Timoteo, que habla esas características, y hoy lo que queremos enfatizar es cómo, al ser ejemplar, podemos ayudar a otros a corregirse en su vida. Cuando vimos Primera de Timoteo 3, vimos más cada aspecto en lo que debemos ser ejemplares o irreprensibles, como creyentes primero y luego como ministros, pero aquí vamos a ver cómo eso es útil para poder ayudar a otros a corregirse. Por eso los puntos de nuestro tema, según el capítulo completo, son las características de un líder cristiano irreprensible. Primero, comparte la verdad, comparte la verdadera fe en Cristo. Él es parte de los que creen en Cristo. Segundo, obedece o cumple el llamado de ser ejemplo en Cristo. Y tercero, corrige a los que no dan ejemplo en Cristo. Comparte, cumple, corrige. Tito estaba para allá y para acá. Como Timoteo, lo vemos en Hechos de los Apóstoles en Corinto. Algunos dicen que desde allí tal vez fue que vino a Creta, cuando Pablo lo envió. Y también lo vemos, escuchamos, o más bien leemos en la carta de Pablo a Timoteo, que Tito fue enviado por Pablo a Dalmacia, al parecer después de esta carta. Como a Timoteo, Pablo tenía a Tito como alguien de gran confianza. Por eso nuestro punto primero, de acuerdo a los primeros versículos del capítulo, es que alguien ejemplar comparte, o es partícipe, o es de los que tienen verdadera fe en Cristo. Mire conmigo el capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, desde antes que comenzara el tiempo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, receptor de la carta, verdadero hijo en la común fe, que le desea Pablo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Alguien en estos días me preguntaba por qué a veces las cartas de Pablo y algunas porciones del Nuevo Testamento hablan de Dios y de Jesús por aparte, y me decía, ¿acaso Jesús no es Dios? Una nota teológica es que Jesús es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, son un solo Dios, o es una sola esencia divina, aunque sean tres personas distintas. Aquí queda claro que es Dios Padre, y que en los otros saludos, en otras partes del Nuevo Testamento, cuando se dice solamente Dios y Cristo, o Dios y el Señor Jesucristo, está hablando de Dios Padre y de Dios Hijo, resaltando obviamente la obra en la humanidad de Cristo. Habiendo dicho eso, el versículo 4 dice, verdadero hijo en la común fe. Un verdadero hijo, alguien que de verdad tiene la fe en Cristo. Alguien que, como Pablo se describió a sí mismo en los primeros versículos, aunque suene muy enredado y teológico,
es alguien que como Pablo, si era hijo en la misma fe, es de los escogidos de Dios, de acuerdo al versículo 1. Los escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios. Alguien que como Pablo es de los que conocen la verdad, y no cualquier verdad. La verdad del Evangelio que produce piedad, de acuerdo al versículo 1 también. Verdad que es según la piedad. No es alguien que está lleno de conocimiento, sino que es alguien que vive lo que predica o lo que dice saber de Cristo. Alguien que es de los que esperan la vida eterna por la promesa de Dios, de acuerdo al versículo 2. No es alguien que está caminando en una iglesia, dice que es creyente porque ora o hace ciertas cosas, ni sabe si Dios realmente lo escogió, no vive lo que predica y además de eso no sabe si va para la vida eterna. Ese ni es ministro y seguramente tampoco es creyente. Y como dijo alguna vez un hombre de Dios, primer requisito para ser pastor, que sea creyente en Cristo, que sea cristiano. Y cuando lo dijo, nos recordó que alguna vez dando esa misma enseñanza en México, como que era que estaba, a muchos pastores, nos comentaba el hermano que es estadounidense. Él es cubano en Estados Unidos, si no estoy mal, pero que está en Estados Unidos haciendo esa enseñanza a cientos de pastores. Decenas pasaron en un descanso a decirle, no somos cristianos, porque lo primero que hizo él fue definir quién es un cristiano. Y él les dijo, ¿y cómo son pastores? Le dijo, no sabemos. Unos dijeron, mi papá era pastor y me dejó aquí, es lo único que sé hacer, me acostumbré a hacer esto, pero usted escribió quién es un verdadero cristiano por la Biblia y yo no lo soy. Entonces tocó evangelizarlos, lastimosamente. Puede pasar. Pasa más seguido de lo que pensamos. ¿Por qué nos impactamos porque una persona se ve carismática, se ve buena gente, se ve con ciertas características y lo ponemos a servir a veces en las iglesias? Pero a veces ni se sabe escogido por Dios, ni conoce la verdad del Evangelio, ni la entiende y mucho menos la vive con una vida santa. Este era un hijo de verdad en la fe de Pablo, por eso le llama así, ese es mi hijo en la fe. Espera la vida eterna, como dice en el versículo 2, de sí mismo Pablo y de los que como Tito confían en Cristo. Y también, mire el versículo 3 de forma especial, y a su debido tiempo Dios manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Este Tito, como Pablo, es de los que confían en la palabra de Dios predicada en Cristo. No solo que la Biblia es palabra de Dios, que ellos contaban era con el Antiguo Testamento, el Nuevo se estaba generando, sino que debe ser predicada la Biblia centrándose en Cristo y que eso convierte el alma. Algunos han traducido Romanos capítulo 10 en el versículo donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no estoy mal es Romanos 10, 17. Dice que la traducción con los manuscritos más antiguos es la fe viene por el oír y el oír la predicación de Cristo. Y es muy complicado que una persona siendo verdadero creyente no confíe en que Dios va a obrar en las personas cuando se les predica el evangelio exponiendo la palabra de Dios. Todo creyente debería confiar en eso, pero especialmente quien va a servir en una iglesia. Porque si no, ¿cómo se para a predicar? Pablo estaba confiando en eso. Tito era verdadero hijo en la fe. Por eso entendemos que tenía esas convicciones también, en mayor o menor grado, pero las tenía como Pablo. Confiaba de que cuando se predica el evangelio y se habla de Cristo desde la palabra de Dios, la gente va a oír, pero no solamente va a oír físicamente, sino que el Espíritu de Dios a los escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, conforme a la obra del Espíritu Santo y para la gloria de Dios, va a salvar. Va a salvar. Si no, ¿para qué predicar? Si no, ¿para qué pararme yo aquí a hablar? Si no, no solamente les mandamos los mensajes por WhatsApp, les mando el bosquejo como se lo mando a los predicadores, les escribimos una carta y léalo usted en la casa. De verdad, hermanos, esto es muy importante para un siervo de Dios. Y si usted quiere servir efectivamente, aunque no tenga un púlpito, en la medida que le vayan dando la oportunidad y aún desde lo más común de sus relaciones con los demás, tiene que confiar que cuando usted habla de Cristo usando correctamente la palabra de Dios para presentar el evangelio, Dios va a usar eso para convertir a las personas. Tiene que confiar. Este era un verdadero hijo.
Y una buena ilustración es como un padre, cuando ha engendrado un hijo, Pablo reconocía a Timoteo, este es mi hijo. Así como, a Tito, perdón, este es mi hijo, así como Timoteo. Es hijo de su padre. La pregunta aquí para aplicarlo a su vida es, ¿alguien puede reconocerlo a usted? Ya no hablemos del pastor, eso me tocó a mí cuando estaba preparando el mensaje y me toca todos los días. Hablemos de usted, hermano y hermana, ¿alguien lo puede reconocer como creyente en Cristo? ¿Alguien puede decir, este es un hijo de Dios? O más aún, alguien que le haya predicado el evangelio antes de que usted se convirtiera puede decir, este es un verdadero hijo mío, no porque yo lo haya engendrado físicamente, sino porque yo le prediqué y verdaderamente camina conforme al evangelio que le prediqué. ¿Los pueden identificar así a ustedes individualmente? Alguien que se lo encuentre, que lo haya discipulado en la iglesia donde empezaron a caminar con Cristo, si llevan tiempo o hace poco tiempo, y puede decir, ¿verdad que está dando fruto? Y puede decir, este es un verdadero hermano en Cristo. Es bueno que nos examinemos y ojalá tengamos personas que estén con nosotros mentoreándonos y nos digan, sí, usted es un creyente. Dios utiliza a esas personas para afianzarnos en la fe también. El segundo punto es que no solamente el pastor o el líder cristiano irreprensible debe compartir la verdadera fe en Cristo, sino que también debe obedecer el llamado a ser ejemplo en Cristo o cumplir el llamado a dar ejemplo en Cristo. Tito capítulo 1 versículo 5 dice a Tito el apóstol Pablo, por esta causa te dejé en Creta, es una isla grande, un sector bien especial aún hoy en día, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, que son los mismos que luego se llaman obispos, en ese mismo texto, en el versículo 7, que establecieses ancianos, los mismos que antes se han llamado pastores en el Nuevo Testamento, en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo cual nos dice que Tito era como una especie de supervisor en medio de diferentes congregaciones, porque habían diferentes sectores o diferentes ciudades a donde tenía que ir, y en esas congregaciones, en cada sector, tenía que poner pastores, ancianos u obispos para liderar. Y lo primero que tenemos que buscar, si somos ejemplo en Cristo, es líderes. Si todavía yo no he sido delegado para que de parte de alguna denominación o una iglesia vaya y mire a ver quién puede ser pastor en una iglesia, como fue con Tito, si solo me vengo a congregar a una iglesia, debo también estar mirando de buscar líderes de iglesia que den ejemplo. No que sean perfectos, pero que sean ejemplares. Y como dijo alguien alguna vez, no busque una iglesia lo más cerca a su casa, busque una iglesia lo más cerca a la Biblia. Pero yo le agregaría, busque una iglesia donde el que está dirigiendo o los que están liderando estén lo más cerca a dar ejemplo en Cristo y no lo más lejos. Es lastimoso, pero algún sector de la ciudad, para ilustrarlo rápidamente, alguien nos contó y todavía ha padecido la dificultad de que el pastor de la iglesia donde empezó a congregarse se iba, espero que ya no lo haga, al mundo con otras mujeres o en otras cosas, y luego regresaba diciendo que era que Dios le había dicho que se fuera para conocer cómo es el mundo y explicarle a los muchachos cómo actúa el pecado. Ese ya dice, no, aquí no. O sea, usted puede decir, aquí no es. Gracias, hasta luego. Así de sencillo, y más si se dice desde un púlpito, de una reunión. Y uno no puede aplicar, no, el Señor conoce los corazones, Dios sabe, de pronto está así en la iglesia, hay un proceso. No, hermano, no, de una vez, no. No. De hecho, la persona que les comento que es bien estimada por nosotros, por mí, lo conocemos con Álvaro, es una persona de Dios, pero por dar uno largas esas cosas termina sufriendo procesos muy duros y difíciles. Realmente tenemos que ser diligentes de buscar no personas perfectas, pero sí personas que estén sirviendo lo más fielmente al Señor y dando ejemplo en Cristo. Y con eso me estoy tirando una soga en el cuello yo también, ¿no? Pero necesito ponérmela, porque aunque no buscamos perfección, tampoco buscamos negligencia, ni mucho menos mundanalidad. Nada de eso de buscar lo peorcito, mediocridad en medio del servicio al Señor. Y no estamos hablando de excelencia ministerial, no es que hable muy bien, no es que enseñe muy bien, estamos hablando de fidelidad a Cristo, testimonio.
Eso es lo que estamos hablando. El pastor puede ser alguien súper sencillo, alguien que no sepa hablar mucho, que no cite a uno u otros autores fuera de la Biblia, que no tenga mucho conocimiento, estructura, pero sabe el evangelio y da testimonio en Cristo. Está bien. Ahí es. Ahí es. ¿Sí me explico, cierto, hermanos? Entonces, que cumpla ese llamado. Claro, Tito lo cumplía no como miembro, sino como supervisor de esa iglesia, como lo había enviado Pablo a Tito. Pero también cumple el llamado a ser ejemplo buscando la irreprensibilidad. Palabra clave que la repetiremos en 3 aspectos. La irreprensibilidad o irreprochabilidad familiar, la irreprensibilidad o irreprochabilidad personal y la irreprensibilidad o irreprochabilidad ministerial. Eso parece un trabalenguas. El arzobispo de Constantinopla se quiere arzobispo es constantinopolizar. La irreprensibilidad o irreprochabilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque irreprensibilidad queda como raro y yo siempre tomo el pelo con esto. Irreprensible no es alguien que no se deja reprender, ¿cierto? Que le van a decir algo y dice, no, no me reprenda porque yo soy irreprensible. La Biblia dice que hay que ser irreprensible, no, eso no es. Por eso la palabra que utilizan otras versiones bíblicas como irreprochable o irreprochabilidad es más clara. Alguien al que no tenemos que reprocharle. De nuevo, no porque sea perfecto, sino porque no tiene una debilidad continua que cobija en su carácter y en su vida deliberadamente con el pasar de los días y el tiempo. Aunque caiga en pecado eventualmente, no permanece en él. Y trabaja continuamente por crecer conforme el carácter de Cristo. ¿En qué áreas? Tito 1:6, irreprochabilidad familiar. El que fuere, Tito 1:6, irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Algunos apretamos los textos bíblicos tanto, algunos no somos literales al interpretar, sino literalistas, que por ejemplo, marido de una sola mujer ha sido entendido como fiel en la mayoría de los casos históricos y en la mayoría de denominaciones actuales. Algunos lo apretamos en el sentido de que no se haya separado y vuelto a casar y se respeta, porque hay diferentes posiciones con respecto al divorcio y no promovemos el divorcio, pero es un tema que tratamos cada iglesia por aparte en forma general y cada caso en particular de forma puntual. Pero literalmente aquí la mayoría, y yo me uno a ellos, de los intérpretes bíblicos en la historia hoy en día no habla de que no se haya casado y vuelto a casar, sino de que sea fiel. Porque dice, yo no me he casado ni me he vuelto a casar, pero soy infiel. No cabe. Ahora, otros aprietan el texto de hijos creyentes que no estén acusados en disolución. Y dijo alguien alguna vez, como no sabemos si el hijo del pastor y de su esposa van a ser creyentes, sino hasta que crezca, entonces cada vez que le nazca un hijo lo sacamos del ministerio, porque no tiene hijos creyentes. Entonces tampoco apretamos el texto hasta ese punto. Lo que está queriendo decir es que tenga hijos. En la carta a Timoteo decía que los tenga bajo sujeción conforme a la palabra de Dios. Porque no podemos saber si son realmente creyentes o no, incluso hasta que no salgan de su casa o de su hogar. Muchas veces. Porque ahí es donde se va a ver si el fruto permanece de lo que se le enseñó. Pero sí tienen que estar bajo la sujeción, no acusados de disolución o de rebeldía. Allá en Timoteo se nos dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? ¿Sí? Yo le he dicho a algunos hermanos, creo que a Michael, lo conversamos alguna vez, no para mencionar nada malo a Michael, pero que siempre lo mencionamos a Michael. Lo hemos hablado, un día le dije, mire Michael, y él lo ha comentado con otros hermanos, pero es que con Michael conversamos mucho. ¿Qué pasaría si yo fuera el papá de ustedes en vez del pastor? ¿Por qué creen que mis hijos caminan más aquí está uno en la batería, el otro tocaba el piano y cuando está el otro allá en las diapositivas? Porque como yo soy el papá, bueno, me hace el favor y se acomoda ahí. Sí. Sí. A veces le queda uno más fácil con los hijos, ¿no? Pero como ustedes no son mis hijos, ni los creyentes en una iglesia son hijos del pastor, entonces uno dice, hermano, por favor colaboran tal. ¡Ay, pastor! ¡Ay, seguro! O se comprometen y después dicen, pastor, eso no se pudo, pastor. Lamentablemente no se pudo más. Claro, porque no vemos la responsabilidad espiritual en la congregación tan profunda como la responsabilidad familiar en un hogar. Y aunque los creyentes en una iglesia, en su estado de maduración,
no lo vean así y no respondan como deberían responder los hijos al padre en el hogar, el pastor o los que lideran la iglesia sí deben tener ese sentido de responsabilidad y verlos como hijos, orando por ellos, estando pendiente de ellos y a veces tratando de corregirlos, que es a donde vamos acá en la otra parte del capítulo. Entonces sí, ya no tengo 3 solamente, tengo un montón de hijos. ¿Y cómo cuesta orar por todos? Porque no puedo hacer lo que hacía con mis pequeñitos cuando estaban de menor edad, que ya no están pequeñitos, ya están más grandes que yo. Que pasaba por habitación a orar por ellos cuando estaban durmiendo. Me queda muy difícil y muy lejos de sus casas para ir hasta allá a orar por ustedes. Pero debe haber ese sentido fraternal, paternal, y por eso se necesita que sea una persona que tenga responsabilidad y no se le pueda reprochar que abandona su hogar para que tampoco abandone el oficio ministerial, la responsabilidad que se le ha dado a la iglesia. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Esto es muy importante, que no solamente busque irreprensibilidad o irreprochabilidad personal, familiar, sino también personal, que se cuide a sí mismo. Porque es necesario, verso 7, vuelve y lo dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, y habla de características que no debe tener. No debe ser soberbio, no iracundo, es decir, que no se deje llevar por orgullo, por la ira, por el enojo, que no se deje llevar por la adicción a nada. Ahí está el vino, y hoy en día hay de todas las adicciones, desde las redes sociales hasta hasta adicción al descanso, adicción, no sé, a muchas cosas podemos tener adicción, no solo al vino, que de hecho es lo que menos nosotros tomamos, vino, ¿no? De pronto adicción a la gaseosa, sería bueno ponerla ahí. La Coca-Cola o al refresco, como dicen los hermanos allá de Venezuela. No pendenciero, que usted no le diga, pastor y tal cosa. ¿Qué? ¿Otra vez, hermano? Pero pastor, qué pena, le estoy preguntando. Pelionero completo, no se le puede decir nada porque voltea. Pero hermano, ¿qué está pasando? Y yo soy el pastor. Respete la autoridad. Se le toca y revienta rapidito. No lo estoy diciendo por otra cosa, sino por ilustrarlo, porque está diciéndolo aquí. No codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, usted da diezmo, a usted sí lo vamos a orar por usted. Usted que no ha dejado de ofrendar, por usted, a usted sí lo vamos a visitar, hermano. Usted sí, hermanito, venga para acá. No estando pendiente del dinero ni de ganarse la gente por el dinero. Es lo que dice aquí. Y también dice que más bien en vez de todo esto, que sea hospedador, que pueda ser alguien que reciba a los demás en su hogar, así como todos los creyentes deberíamos recibir a los demás en el hogar, amante de lo bueno, es decir, que le guste lo que es en santidad y conforme a la voluntad de Dios, que sea sobrio, que es lo contrario de ebrio, es decir, que no tenga vicios, que sea prudente, justo en su trato, en su forma de ser, santo, que busque no contaminarse de pecado y que sea dueño de sí mismo, que se pueda controlar, por favor, que se pueda controlar. Porque no hay nada más terrible que alguien con liderazgo sin control. Genera una hecatombe. ¿Aló? Genera una hecatombe. Porque la gente termina herida, dañada, cuando yo no controlo mi carácter. Y a algunos nos cuesta más que a otros, ¿no? Pero debemos tener dominio propio. Esto es irreprensibilidad o irreprochabilidad personal, pero también ministerial, aunque no aparece de nuevo la palabra irreprensible como en el versículo 6 y como en el versículo 7, en el 9 también habla de que no se le pueda reprochar que no retiene la palabra fiel, es decir, que sea en lo positivo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y en este punto de cumplir el llamado a ser ejemplo en Cristo, solo contemplemos esa primera parte del versículo. Que retenga, que no se le vaya rapidito, que porque se metió a la universidad como tengo ahorita la oportunidad en el Señor y vea que hay unas teorías diferentes, entonces rápido se vaya detrás de esas teorías o filosofías y dejó botada la palabra de Dios. La palabra es la que es fiel, entonces lo que se pide del ministro es que sea fiel a la palabra fiel, a lo que dice la Biblia sobre Cristo y sobre el Evangelio. Y que no por la moda que llegó, es que ahora se hace esto, ahora se cree esto en el mundo. Entonces, si la Biblia no lo autoriza, peor aún si lo reprende, es porque la Biblia está desactualizada y nosotros tenemos que contemporizar.
rápido la desecha, no la retiene, entonces no debería ser un líder cristiano. Puede ser tal vez miembro de una iglesia que pasa por diferentes etapas en su madurez cristiana, hay que ayudarle, pero no podemos ponerlo a liderar. Si la primera dificultad o la primera cosa que le dicen, bota la Biblia y agarra todo lo que le están diciendo. Por eso es que también, no lo dice aquí, en Timoteo dice que no sea un neófito, un recién convertido, porque tal vez no ha madurado en su vivencia de la fe. Hay institutos, seminarios bíblicos cristianos como el de Estados Unidos, de los Bautistas del Sur, que si no estoy mal no reciben personas menores de 30 años, así hayan sido creyentes desde muy jóvenes, hayan nacido en un hogar familiar o pastoral, esperan a que tenga una madurez personal y a que tenga una madurez en Cristo, para que no, tan pronto empezó a liderar, botó la Biblia y empezó a enseñar lo que se le ocurrió. Que retenga fielmente la palabra de Dios, y no solo la palabra fiel, sino tal como ha sido enseñada, la forma de enseñar la Biblia. Hermanos, hay muchos métodos. Tenemos clases, tenemos evangelismo en calle. Ellos no repartían volantes, no existía en esa época, aunque no sé si alguno escribió algo y lo entregó y no está registrado en la Biblia. Nosotros entregamos volantes este domingo, podemos hacer obras de teatro, podemos hacer gran cantidad de cosas, pero esencialmente tenemos que conservar lo que la Biblia enseña. Y lo que la Biblia enseña es la palabra predicada y hablada, y tenemos que buscar que eso sea lo que permanezca fiel. Porque los videos y todo lo demás, lo que estamos haciendo con Marcos, los mecanismos que hoy tenemos, y gracias al Señor por ese plan de mostrar el Evangelio a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, no pueden quitarnos la forma esencial en que la Biblia dice que tenemos que transmitir la palabra, que es predicándola, que es hablándole a la gente tú a tú. Y en la iglesia entonces no podemos cambiar todas estas actividades que se utilizan más en el sector evangelístico alrededor de las comunidades, para en el culto entonces centrar el culto solamente en torno a estas actividades. La forma como ellos lo hicieron también nos tienen que decir la forma como nosotros predicamos la palabra. Y lo mismo, si el ministro entonces dice, no, ya no hay predicación, hermanos, todos los domingos no vamos a tener predicación, porque eso hablar 45 minutos, una hora, cansa. Entonces, los próximos cultos, durante un mes no tenemos predicación, vengan todos, oran y ya. Y se van para la casa. Es más, los próximos cultos puras canciones, el otro mes pura oración, ojalá que hubiera cultos de pura oración, ¿no? Eso sería muy bueno, pero pura tal cosa, pura tal otra, y ya. No solamente la palabra fiel, sino la forma en que ellos lo hicieron, también tenemos que retenerla fielmente. Mejor dicho, esto no es de inventarse la rueda, es de hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Y entonces por eso vamos al último punto, que sería el más práctico para nosotros. Pero antes de ir al último punto le pregunto, ¿usted ha visto un juicio en la televisión, como las películas? ¿Usted ha visto que al acusado, si no se le encuentra motivo, a veces ni se le imputan los cargos? Dice, no hay móviles o motivos para que él pudiera llevar a cabo este crimen, entonces no lo vamos a acusar. Así debe ser la irreprensibilidad o irreprochabilidad, que literalmente quiere decir no se le puede llamar a juicio. Eso quiere decir la palabra en el original. Porque no tenemos motivos, aunque la persona ha caído eventualmente, como en el caso de un juicio por una persona que supuestamente asesina a otra. No, por lo general cuando esa persona le hacía daño lo perdonaba, por lo general le amaba y le daba buen trato. ¿Cómo lo vamos a condenar? No se puede. Lo que vemos en él es otra vida diferente a la de un asesino en potencia. No podemos. Que así cuando pasen la vida del creyente, su vida antes de la vida del pastor, su vida, digan, no lo podemos culpar de un pecado deliberado consentido en el tiempo. Cuando ha caído ha pedido perdón y se ha dejado restaurar por el Señor. No lo podemos condenar. De nuevo, el que nos salva es Cristo, no nos salvamos nosotros, pero porque siempre de una u otra forma pecamos, pero no consentimos deliberadamente el pecado, y en ese sentido somos irreprensibles. Ojo, no solo yo, el texto que leyó mi esposa es para cada creyente, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, al inicio del culto, versículo 23. ¿Perdona? Sí, pero si no estoy mal es el 23 que dice, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y eso nos lo está diciendo los pastores. Pastores, ustedes, los demás sí que no sean irreprensibles. Ustedes, cada uno, hermanos, su ser, sean guardados irreprensibles hasta que Cristo venga. Obvio también para el que está liderando. Entonces, los cretenses, los habitantes del lugar donde estaba Tito,
siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Qué famita, ¿no? Cretinizar era sinónimo de ser bien mundano en esa época. Este testimonio es verdadero, dice Pablo, porque aquí en Creta son terribles. Recuerde que Pablo fue allá y allá fue que conoció a Tito. O tal vez antes, pero de allá era Tito y sí por allá pasó Pablo, por Creta. Este testimonio es verdadero. Por tanto, le dice Pablo a Tito, repréndelos duramente, porque si no se nos tiran para el mundo, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas, que son las enseñanzas de los judaizantes, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, lo que están maquinando allí, su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra buena. Se puso buena la cuestión. Había gente para corregir, mucha. Entonces ahí es donde viene el asunto. Todo chévere, soy un verdadero creyente, todo bueno, doy ejemplo, pero ahora me toca corregir a la gente. Ay, qué terrible. A mí que no me gusta meterme con nadie, que nadie se meta conmigo. Pero no se trata de meternos en la vida de las personas por gusto, se trata de guardar la grey del Señor. Así como el buen pastor de la antigüedad y los que todavía cuidan ovejas y cuidan rebaños, no solamente tienen que estar pendientes de ser buenos pastores, dirigiendo, alimentando, sosteniendo y cuidar a la ovejita, sino también sacando el palito y dándole por la cabecita al lobito. Me decía el pastor anterior, el pastor Héctor me decía, mijo, ten cuidado. Me acuerdo, yo le preguntaba, pastor, y este caso de ciertos hermanos, ten cuidado, mijo, ten cuidado porque no sea que estés tratando con una oveja y no con un lobo. A las ovejas hay que restaurarlas, a los lobos dele palo. Duro, me decía él. Pero no se trata de insultar a la gente ni maltratar a las personas, se trata de fuertemente contraponerse o controvertir todo aquello que vaya a dañar la iglesia. Así venga de una persona que me cae bien, así venga una persona que diezma y ofrenda, así venga de alguien que, como diría algún hermano aquí, no, naguará, ¿qué dicen ustedes por allá? Eso sí da y sí colabora y sí ayuda. Qué cosa tan tremenda. Pero si trae una cosa que no está correcta en la Biblia, qué pena, hermano. Venga, hablamos. No se puede. ¿Por qué tengo que corregir o tiene que corregir el que está liderando la iglesia a los que no están dando ejemplo? Primero porque puede, como leímos en el versículo 9, porque él sí retiene la palabra fiel, de la forma fiel. Por su fidelidad, de acuerdo a este versículo, en el final del versículo es que puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué quiere decir esto? Puede dar la doctrina, la explicación y al mismo tiempo convencer conforme a esa explicación y llamar la atención, que es exhortar o animar a que se corrija la persona, porque él es fiel guardando la palabra. De nuevo, esta fidelidad es por la gracia del Señor, no porque sea muy inteligente ni más inteligente que los demás. Pero como Dios lo ha hecho fiel, se porta fiel a corregir a otros. Aquí nada de que, no, Dios fue tan bueno conmigo, me ayudó, me soportó. Yo no le voy a decir nada a los hermanitos, que vayan cambiando solo, que vayan cambiando solo. Sí, ore por ellos y no se acelere tal vez, pero vaya ayudándolos, vaya ayudándolos, vaya ayudándolos. Y no solamente es para el pastor, sino para cada uno que ya tiene responsabilidad con una persona que ha llegado a la iglesia, la ha invitado, la está ayudando a caminar en Cristo. No lo deje solo, porque las cosas solas no echan a mejorar, sino a perderse. Te deja un terreno solo. Ahí van a salir después unas flores bien hermosas, va a haber un cultivo de café bien colocado, todo automáticamente, por generación espontánea, no. Poco de monte y de hierba que después va a tener usted que quitar a punta de machete. Le toca a usted estar ahí, cuidando, trabajando. Eso es lo que tienen que hacer los siervos de Dios. Entonces puede hacerlo, pero también porque debe hacerlo. No solamente puede corregir, sino debe corregir, porque hay muchas malas enseñanzas que casi que literalmente, esto es una forma de hablar simbólica. Tapar boca significa que hay que acallar los argumentos, pero casi que uno quisiera, ay, hermano, cállese, no diga esto, hermano, acá en la iglesia.
casi que uno quisiera salir corriendo y calle boca, no lo diga, porque hay cosas que ponen a la gente a dar vueltas. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo esto acá? Los judaizantes que querían hacer regresar al pueblo de Dios a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y hacerles desconfiar de su salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al versículo 11, dañan familias enteras. Vienen con ganancias y se meten con las familias y se nos va no una persona, sino que se nos va, no de la iglesia, se fuera de la iglesia para otra iglesia. Esa doctrina, bendito sea el Señor, es el reino de Cristo. Se van del caminar de Cristo mucha gente por otra gente que llegó y le enseñó cualquier cosa que le vino a la cabeza. Y yo lo he visto en la iglesia y eso duele. Y cuidado, porque ahora los judaizantes que nos quieren llevar a las leyes del Antiguo Testamento y cualquier otra falsa enseñanza que nos quieren sacar de la fe genuina en Cristo, ya no solamente está por gente que llega a la iglesia caminando, sino que por aquellos que se los meten por las pantallitas. Hay pastores que yo veo tantos ministerios tan buenos y tan diversos, pues sí, mírelos, pero trate de ir filtrando el que es más conforme al Evangelio y la palabra de Dios, y no le preste tanto cuidado. Ay, no, y uno me dijo que nosotros somos como extraterrestres, interpretada porque la Biblia dice que no somos de este mundo. Entonces, no, hermano, eso es una mala interpretación del texto, venga y hablamos sobre eso. Y no podemos estarnos metiendo a la cabeza y a la mente lo que todo el mundo dice, pero a veces la gente llega entre la iglesia y no dice nada, no se le da púlpito, empieza a hablar entre los hermanos, a pasar la rueda y uno tiene que decir, bueno, ¿qué pasó? Que están enseñando esto. Espérame un momentico, porque puede dañar una familia entera, y yo he visto irse familias enteras. Y a veces las iglesias están conformadas por 2, 3 familias, 4, 5 familias, 6, 7 familias. Yo contabilizaba hasta antes de la pandemia 10, 12 familias, de las cuales los que me estén viendo, sin vergüenza, no vinieron, tienen que venir el próximo culto para que se acuerden. Si no tienen excusa, tienen que volver. Ahora hay más familias, pero a veces hay menos número de gente. Pero cuando uno deja meter una mala doctrina, entonces la familia entera se trastoca, empiezan a haber choques y al final terminan fuera de la iglesia. Así es. Ay, pero es que mi esposa, ay, pero es que mi esposo, ahora el muchacho se metió con esto, pastor. Y cuando usted se da cuenta, para catapum, no solamente se fueron de la iglesia, sino de caminar fielmente con el Señor. Por eso es que hay que estar pendientes. Porque también a esta gente que hay que corregir, se saben en pecado y aún así quieren enseñar. De acuerdo a lo que acabamos de leer, voy simplemente a citar las conclusiones. Se saben que están viviendo en pecado, saben que no pueden ser ejemplares, saben que no pueden dar ejemplo de una vida cristiana, una vida santa, y aún así dicen, no, pero yo enseño porque, así como les dije al principio, el evangelista borracho, yo sé que está mal, pero venga, le explico lo que es el evangelio. Y lo sacan a uno, sacan al pastor. El pastor sí nos enseña bien. Y ay, hermano, no lo mencionen a uno. O la iglesia tal. Pasa como pasaba con el profesor de música de la Sinfónica Juvenil en Cúcuta, cuando lo conocimos siendo mi hijo muy pequeño y le estaba enseñando. Tenía más de 90 años, obviamente ya debe haber fallecido. Mi hijo tiene 24, va a cumplir 24. Pero él decía, qué cosa. Decía, mala suerte la mía, decía él. Tantos muchachos que yo he enseñado y todos los que se van y prosperan por allá y hasta conciertos y recitales en Europa, les preguntan, ¿y usted cómo se formó? Dice, yo soy autodidacta, yo me formé solo, sin vergüenzas, decía él. Pero vaya uno que toque bien mal, que sea bien malo, que uno le haya tenido que dar duro y que toca bien horrible. Y cuando le preguntan quién le enseñó, allá el maestro Pineda me enseñó. Ahí sí lo sacan a uno. Y así pasa a veces con las iglesias. Están dando mal testimonio, están enseñando mal. Le pregunta a alguien, ¿y usted dónde es? De la iglesia allá, el bautista, el buen pastor. Ey, hermano, no. Conténgase. Si uno sabe que está pecando, no debe tratar de enseñar ni afuera ni adentro. Sobre todo, si está perseverando en ello, debe más bien buscar ayuda para que le enseñen y lo corrijan a uno. Y eso hay que decírselo a la persona cuando insiste, porque a veces los que más mal andan son los que más quieren hablar y enseñar. ¿Sí o no? Por eso hay que trabajar el ministerio pastoral. ¿Se dan cuenta por qué se necesita el ministerio pastoral? Por eso es que aquí necesitamos siquiera 3 o 4 pastores. Esa es la meta, el objetivo, que haya multiplicidad pastoral. No solamente por el número, sino por la responsabilidad. Y obviamente, entre más crezca el número de la iglesia, más personas responsabilizadas oficialmente. Pero mientras tanto, todos ayudamos a esto, porque esa gente por lo general usa ilegítimamente el Antiguo Testamento. Ya lo dijimos. Se apartan del evangelio
usan el Antiguo Testamento, citan a la Biblia y como en el caso de los judaizantes, de acuerdo al versículo 10, quieren imponer ritos, ceremonias del Antiguo Testamento que no son para los creyentes de Cristo en el Nuevo Testamento. Versículo 10, palabra final del versículo 10, circuncisión, que significa cortar alrededor, es quitar el prepucio. Y tenemos que explicarlo a veces claramente. Yo no tengo problemas porque yo estudié enfermería, aunque no me gradué, pero me gusta mucho el asunto y trabajé con medicinas. Es quitar el prepucio del miembro masculino. A veces hay que hacerlo por asepsia, porque a la persona le dan infecciones, pero ellos lo hacían, era porque así se le mandó a Abraham en el Antiguo Testamento. No tenemos que hacerlos en el Nuevo. Tenemos unos hermanos en la fe que son muy buenos en muchos aspectos doctrinales, pero por ejemplo comparan el bautismo con la circuncisión y por eso bautizan niños. No pensando en que el niño cuando se bautiza ya se ha convertido, sino que si es un hijo de creyente algún día se convertirá. Nos parece muy chévere, pero los bautistas decimos no, históricamente y bíblicamente creemos se bautizan los adultos. Y más bien la circuncisión del Antiguo Testamento apunta o simboliza en el Nuevo Testamento la circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento, que la persona haya sido cambiada por el Espíritu Santo, que le quite no lo que le sobra de carne en el prepucio, sino que le quite el engrosamiento pecaminoso del corazón, dándole fe en Cristo y arrepentimiento de pecados. Eso es lo que creemos nosotros y predicamos en la Biblia. Pero siempre llega, no hermano, ¿sabe qué? Ay, lo que hay que hacer es, mire, el Antiguo Testamento hablaba de tal cosa, y cuidado con eso, porque nos vamos con la vista y no con la fe. Voy a tocar esto rápidamente, espero que no sin unos par de minutos, pero hay hermanos, y muy prudentemente, que todavía con sana doctrina hacen fiesta de tabernáculos, fiesta de Pascua, fiesta de Pentecostés y todas las fiestas del Antiguo Testamento. Si con eso están diciendo esto apunta a algo del Nuevo Testamento, bien. Y si están diciendo es que no queremos volver al Antiguo Testamento, bien. Pero cuesta mucho enseñarlo cuando en la práctica la gente se está confiando de lo que ve. Porque al final terminan confiando es en lo que ven. Y por eso dijo alguien alguna vez, los cultos verdaderos cristianos son como aburridos, ¿cierto? Porque aquí uno no ve nada, pónganos algo, que el pastor se ponga una mitra y una atola y un clérigo. Y aquí los hermanos cuando entremos nos quitemos los zapatos, nos pongamos un velo o alguna cosa así, ¿cierto? Y que tiremos incienso para que huela rico y que se vea algo así chévere. De nuevo, con respeto, estoy exagerando en estos puntos, a otras iglesias que lo hacen, porque yo también pasé por ahí, que ojalá se ponga trajes y dancen música hebrea y para allí y para acá, para que se vea más vistoso, más atractivo. Lo respeto, pero no lo comparto porque estamos haciendo que las personas vuelvan al principio de andar por vista y no por fe. Y les hablo como alguien que ha pasado por ahí, ¿no? Dije a alguien estos días, usted no se imagina cómo yo avanzaba. El asunto es, hermanos, que hacemos que la gente se confíe casi que en un espectáculo que los atrae. Y así hasta el peor de los inconversos llega porque está bueno el show. Y se entretiene y no tiene que cambiar su vida. El creyente necesita alimento sólido, oración, comunión con los hermanos, reprensión incluso y corrección y edificación, exhortación y enseñanza y consuelo de la palabra de Dios, aunque suene aburrido hacerlo solamente cantando, orando y predicando y compartiendo. ¿Por qué? Porque de nuevo esa gente nos quiere llevar como se llevaban con espejitos a los indígenas, los españoles. Hermanito, usted no sabe, es que usted podría ser descendiente de los judíos. Vamos a examinarle el apellido. Yo le digo, sí, hermanito, dicen que los que terminan en EZ, los que son de planta, yo tengo por todos lados, mi papá era Parra Gómez, termina en EZ, yo soy Parra, es una planta, o sea, por todos lados yo puedo ser judío. Y yo le digo, la mayoría de gente es más, que vienen con ese argumento. Yo hice la lectura de un artículo creo que ya, yo siempre digo 5 años, tiene que ser 10 años, que leí sobre la investigación que hicieron en Europa, en España precisamente, para pedirle perdón públicamente, que es la moda hoy en día, a todos los judíos que ellos no recibieron cuando eran perseguidos, y se pusieron a investigar muy concienzudamente a ver cuáles de los españoles tenían familiares en sus antepasados que fueran judíos y encontraron que la mayoría. Y ahora imagínense quiénes fueron los que vinieron acá, esos españoles, todos mezclados y embolatados, vinieron para acá y mezclaron entre europeos, chipchombianos y una cantidad de gente más. O sea que por eso no se preocupe, yo tal vez cargo también el gen judío. Yo no me salvo por ser judío ni por volver a los ritos del Antiguo Testamento judíos, sino por creer en Cristo.
y vivir para la gloria de Él conforme a su voluntad, como consecuencia de la salvación que me ha dado Cristo. ¿Sí nos damos a entender, hermanos? Así que pilas con lo que ven por internet. Y Pablo termina diciendo: no solamente porque dañan familias, se saben en pecado y enseñan, usan ilegítimamente el Antiguo Testamento. Ojo, lo usan pero no denuncian el pecado, ¿no? A ellos no se lo aplican, ¿no? De hecho, el uso legítimo, no nos alcanzó el tiempo, pero en 1 de Timoteo, capítulo 8, versículo 11, les queda de tarea. El uso legítimo del Antiguo Testamento es la ley para aplicarla al inconverso para que conozca su pecado y busque salvación en Cristo. No para que se vaya al Antiguo Testamento y se entretenga con las ceremonias del Antiguo Testamento. Se diga: ay, yo sí soy creyente porque yo hago esto. No, es para que se vea ahí pecador. 1 de Timoteo 1, 8 al 11. Y porque quienes así hacen son corrompidos, incrédulos, es internamente, hermanos, que no funcionan conforme a la palabra de Dios. Y una buena ilustración es que cuando usted es testigo de un crimen, debe decirlo. Y si usted está viendo que algo está mal, si no habla, es cómplice. Y si no es pastor y es de la iglesia, y ve que están enseñando algo mal en la iglesia, acérquese a la persona, hable con ella. Hablemos entre varios hermanos maduros, si hay discusión o dudas todavía, y luego llevémoslo al ministerio, pero no se quede callado, denuncie. Háblelo, dígalo. La pregunta es: ¿puede decir usted que cuando usted corrige a alguien, lo hace por amor al Señor o porque a usted le gusta mandar? A usted le gusta que le hagan caso. Tiene que hacerlo con amor. Y concluimos diciendo que es bueno recordar que toda esta vida irreprensible está al alcance de todo verdadero creyente en Cristo, porque es por gracia, ¿no? Por sencillo que sea el creyente o por lejano que esté al ejercicio de la labor pastoral de forma oficial, porque todo creyente en Cristo, por gracia o por el favor de Dios, debe obrar como cristiano. Y un cristiano debe hacer 3 cosas. Llévese esto para su casa después de todo lo que dije: examínese, determine y use. Examine sus convicciones a ver si concuerdan con el Evangelio. Segundo, determine ser irreprensible o dar ejemplo. No diga: ay, si yo un día voy a dar ejemplo. No, determine ser siempre ejemplo, en todo lugar, en cada sitio. Decídase. No diga: ay, si alcanzo a hacerlo, sí. No, sí, en el nombre del Señor. Y use lo que vive en Cristo para ayudar a corregirse a otros. Porque si usted solamente se está corrigiendo, siendo transformado y santificado en el Señor, y no usa a otros, es como el que se descubrió la vacuna contra una enfermedad terrible, no el COVID no es nada comparado con otras cosas, y no es capaz de compartirla con los demás. Peor, deja que los demás se mueran cuando usted está viviendo espiritualmente hablando. Así que póngase sobre sus pies, por favor, conmigo, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser ejemplo. Y como cantábamos, no se trata de cuán preparados usted, ni cuánto dinero tiene, ni cuántas capacidades humanas. Puede venir con manos vacías, con el corazón quebrantado, y Dios va a usar, restaurando su vida, esa vida suya, para ayudar a otros a corregirse. El asunto es que usted se deje transformar por el Señor y usar por Él. Gracias, oh Dios, en esta mañana te damos por permitirnos compartir este tiempo tu palabra. Que el anhelo de mis hermanos, sin ilusionarse pecaminosamente, sino siendo sensatos y fieles bíblicamente, sea ser irreprensibles, sea dar testimonio, sea dar ejemplo. Pero no solamente por quedar bien, eso no es el sentido, es por darte la gloria a ti y poder hablar de otros, a otros del Salvador nuestro Jesucristo, y para ayudar a otros hermanos también a ser más fieles a ti y a andar más en santidad, a corregirse como tú nos corriges a nosotros. Ayúdanos, oh Santo Señor, porque a veces, sobre todo en estos días que hemos andado varios de nuestra iglesia, he comentado con algunos o varios hermanos en dificultades económicas, que los ingresos han bajado, que los compromisos han subido. Ha sido algo que he escuchado en la congregación, Señor. No podemos excusarnos en las circunstancias para bajar la guardia en el ser fieles a ti y en el dar ejemplo. Al contrario, entre más desprovistos estemos de recursos según el mundo, más tú nos capacitas para caminar conforme a la imagen de Cristo. Ayuda a mis hermanos a ser fieles, ayuda a mis hermanos a
asegurarse de su verdadera fe en Cristo, a no solo estar seguros de que confían en Cristo bíblicamente, sino también a dar fruto mostrando a Cristo con sus vidas y ayudando a otros a caminar con Cristo. Y por amor de tu nombre, no dejes que nos quedemos solos. Mi gran temor es que nos nutramos tanto y nos engordemos tanto espiritualmente hablando, que terminemos rozándonos como las ovejas engordadas de una palabra del Antiguo Testamento y no yendo a dar a otros el alimento que tú nos has dado. Y andemos solitarios en este mundo sin ayudar a otros a caminar en Cristo. Que mis hermanos no se queden solos, que evangelicen y que ayuden a los que ya son creyentes a caminar también en Cristo junto con ellos. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.